economía. All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I would. Hablemos de economía. Doña Carmen Tomás, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don José Raga, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Os voy a pedir que... bueno, que no os mováis, pues ya sé que no os vais a salir de aquí. Estaría feo. Somos disciplinados. Sois disciplinados. Bueno, y que si tenéis que interrumpir a Juan Ramón Rayo tenéis permiso, pero que seáis muy breves y así no perdemos la dinámica de las palabras. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay que comenzar por la noticia que llega desde el Tribunal Constitucional alemán, y yo lo que me pregunto es si es tan buena noticia como parece. Bueno, a ver, para los partidarios del rescate y de la socialización de pérdidas en Europa, pues desde luego es una buena noticia, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que permite esto es que el Fondo de Rescate Permanente entre en vigor y que por tanto se desaten todos los mecanismos que hasta ahora estaban paralizados. Porque quizás reduccionistamente solo creamos que estaba paralizado el artilugio para el rescate total de la economía española, pero no. Hasta que no estuviese en vigor el Fondo de Rescate Permanente, no se podía constituir el supervisor bancario, y hasta que no se constituya el supervisor bancario único, que es el que tiene que, digamos, gestionar ese Fondo de Rescate Permanente, la recapitalización de nuestra banca no será directa. Es decir, de momento el Fondo de Rescate Temporal está prestando dinero al FROB para que el FROB gestione y recapitalice. Una vez entre el supervisor único, el Banco Central Europeo asuma ese rol, gestionará los fondos del Fondo de Rescate Permanente para recapitalizar directamente nuestros bancos, y de ese modo no serán los contribuyentes españoles, sino todos los contribuyentes europeos quienes soportarán sobre sus hombros las pérdidas derivadas de la recapitalización de la banca. Y además también estaba parado, hasta que entra en vigor este Fondo de Rescate Permanente, el programa de compra de deuda del Banco Central Europeo, porque recordemos que el Banco Central Europeo condicionó que entrara en vigor este Fondo de Rescate Permanente y que se pida el rescate a este Fondo de Rescate Permanente para que él comience a comprar y a monetizar deuda pública de países periféricos de manera masiva. Entonces, ¿qué ha aprobado el Tribunal Constitucional? Pues básicamente que este fondo en principio no va en contra de la legislación alemana. Eso sí, limita las participaciones a 190.000, si hay que incrementar de Alemania. El fondo está dotado con 700.000 millones, de los cuales 190.000 los introduce Alemania, pero solo se podrán prestar 500.000. ¿Por qué solo se podrán prestar 500.000? Para garantizar que este fondo siga teniendo la triple A. ¿Por qué? Porque claro, si se pone a prestar y no tiene un colchón para absorber los posibles impagos de Grecia, de Irlanda o de Portugal, pues claro, no es muy seguro que se vaya a devolver todo el dinero que tiene de capital, ¿no? Luego, las nuevas aportaciones de Alemania sobre 190.000 deberán ser autorizadas por el Parlamento alemán, con lo cual Alemania tiene, digamos, capacidad de veto por ella misma. Hasta ahora hacía falta pues al menos el 15% de los votos, ¿no? Y ahora ella misma tendría, bueno, su Parlamento únicamente, ya no su gobierno, sino su Parlamento tendría capacidad de veto. Y el Fondo de Rescate tendrá que informar periódicamente al Senado y al Parlamento alemán. Además, y esto también es importante, el Tribunal Constitucional ha impedido que el Fondo de Rescate tenga licencia bancaria. Es decir, que este fondo no se podrá convertir en algo así como un banco que pueda acudir directamente al Banco Central Europeo, sobreapalancarse, sobreendeudarse para poder prestar a los países con problemas. Sí, hay que meter más dinero, habrá que pasar por los parlamentos nacionales y por tanto habrá, digamos, una mayor supervisión del Bundesbank. Hoy también Durão Barroso, compareciendo ante el Parlamento Europeo, pues ya después de escuchar que el Tribunal Constitucional alemán ha considerado que este fondo puede entrar en funcionamiento, pues ya ha empezado a hablar de la necesidad de crear una federación de estados soberanos en Europa y de acelerar la entrada en funcionamiento del supervisor único del Banco Central Europeo. Podemos escuchar a Durão Barroso. Será una supervisión para todos los bancos europeos. La supervisión tiene que mirar a todos lados porque los riesgos sistémicos pueden estar en cualquier parte. Bueno, habría mucho que hablar. Sí. Habría mucho que hablar sobre si es más eficiente que haya un supervisor único para toda Europa y no supervisores nacionales que funcionen adecuadamente. Otra cosa es cuando funcionan mal. Pero bueno, en cualquier caso, que entre en vigor el supervisor único es esencial para que España se deje de endeudar, digamos, el endeudamiento del FROB deje de computar como deuda pública española avalada por todos los contribuyentes y pase a socializarse en Europa, reduciendo ligeramente pues las tensiones sobre la deuda española. Y bueno, una vez ya se ha activado, no se ha activado, ¿no? Pero una vez ya se ha despejado el camino para activarse este Fondo de Rescate Permanente, pues bueno, ayer Rajoy
a los periódicos fineses les confesó que probablemente no vaya a pedir, bueno, probablemente no va a pedir en ningún caso, dice. Otra cosa es que, bueno, a veces dice unas cosas y luego hace las contrarias, pero bueno, niega tajantemente que vaya a pedir el rescate total y que en todo caso se plantea pedir una ayuda al BCE, que sería, eso sí, recordémoslo, suscribiendo un memorándum de entendimiento, porque el BCE ya ha condicionado que se ha de pedir el rescate a los fondos de rescate y suscribir un memorándum para que empiece a comprar deuda. Hoy en el Congreso, precisamente, Mariano Rajoy, pues ha intentado despejar un poco las dudas, bueno, no despejar, sino consolidar, porque ha dicho que, bueno, primero tiene que saber las condiciones antes de pedirlo, lo podemos escuchar. Nosotros tendremos que estudiar si es necesario, si es conveniente para España, deberemos saber cuáles son las condiciones y a la vista de todo eso tomaremos una decisión. Aquí, en realidad, lo cierto es que si España necesita un rescate, las condiciones quedan en un segundo plano, porque si lo necesitamos y nos tendremos que comer las condiciones, y si no lo necesitamos, pues entonces ¿para qué lo vamos a pedir? ¿No? ¿Y por qué no hacemos las cosas para no necesitarlo? Además, Mariano Rajoy también ha reiterado en esta entrevista a los periódicos fineses que los presupuestos del año que viene serán ejemplares. No sé muy bien qué son ejemplares, porque si son igual de ejemplares que los de este sirven de poco, si son más ejemplares que los de este, es decir, si son más austeros que los de este año, y por austeridad me refiero a recortes del gasto, no a más subidas de impuestos, pues ¿por qué no se ha reducido el gasto todo lo que se podría haber reducido este año, despejando las incertidumbres, ¿no? Hoy precisamente también Luis de Guindos en el Congreso ha comparecido y ha dicho que los presupuestos de 2013 cumplirán el déficit. Recordemos que el objetivo de déficit está en el 4,5, ya veremos, este año tenemos que llegar al 6,3 y ya veremos si llegamos, es bastante dudoso, y que respetarán las pensiones. De nuevo, no sabemos tampoco muy bien a qué se refieren respetar las pensiones, si las congelarán, si van a extender el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, si van a retrasar ya con efectos inmediatos la edad de jubilación a los 67. Bueno, digamos que variables compatibles con respetar las pensiones caben prácticamente todas. Y de todas formas, cuadrar este círculo de cumplir el déficit sin tocar de alguna manera las pensiones va a ser realmente complicado. ¿Por qué? Porque este gobierno ha basado los presupuestos de 2012 en pues expectativas muy optimistas, en que los gastos por intereses apenas subirían, en que los gastos por prestaciones de desempleo iban a caer, etcétera. Al final ha sido todo lo contrario, y lo que tenemos es que la desviación pues está siendo muy considerable, y esa desviación habrá que tenerla en cuenta el año que viene, sobre todo por lo que respecta a los gastos anuales de intereses a la hora de meter la tijera. ¿Cuál es el problema? El problema es que este gobierno parece, como digo, seguir la tónica, por supuesto de una manera un tanto más seria, pero al final la misma tónica de los anteriores gobiernos de Zapatero, de vamos a considerar que el futuro va a ser espléndido o mucho menos malo de lo que en realidad va a ser, y como la recaudación va a subir, como las prestaciones por desempleo van a caer y como los gastos por intereses apenas van a crecer, pues no hace falta ajustar demasiado. Entonces, Rajoy en la entrevista de hace unos días ya declaró que el año que viene va a ser mejor que este, no sabemos muy bien cómo lo sabe, y sobre todo cómo sabe que la recaudación tributaria va a ser mejor que la de este. Una hipótesis peligrosa si tú esperas basar el cumplimiento de tu déficit en el humo, que a lo mejor se cumple, pero a lo mejor no, al final es humo. Lo que es seguro es el desembolso del gasto. Y hoy Luis de Guindos pues ha dicho un mensaje que la verdad ha asustado a mucha gente, pero yo creo que se estaba refiriendo más bien a esta esperanza en el humo, ¿no? Porque ha dicho que si no empezamos a crecer en los próximos trimestres no se podrán mantener las prestaciones sociales. Y a mí la impresión que me da es que ellos esperan que volvamos a crecer con intensidad en los próximos trimestres y que por tanto no hará falta tocar las prestaciones sociales, cuando de ese discurso se deduce, si nos ponemos en un escenario moderadamente realista o incluso un poquito pesimista, que en estas cosas conviene ponerse un poco pesimista para blindarse frente a cambios inesperados, pues convendría tocar las prestaciones sociales, porque si no, no habrá manera de cuadrar las cuentas. Insisto, desde luego el ajuste se debería hacer por el lado de los gastos, porque si ya nos vamos por el lado de los ingresos, pues ya Mariano Rajoy se convierte en Pachi López, porque en efecto hoy Pachi López, ¿qué ha propuesto? Pues ir más allá de lo que ya ha ido Mariano Rajoy, que recordemos que fue ir más allá de lo que llevaba Izquierda Unida en su programa electoral, porque Izquierda Unida proponía un tipo máximo del IRPF del 50, ahora lo tenemos en el 52, y hoy Pachi López, que ha propuesto uno del 60 para las rentas de más de 120.000 euros. Parece que el espíritu de Hollande, ¿no?, pues ha impregnado también, lo tiene cerca, efectivamente, al Lendakari. Bueno, esto de nuevo, como ya dijimos con el caso de Hollande, es pura demagogia.
En el año 2009 solo el 0,6% de todas las declaraciones de IRPF pagaban más de 120.000 euros y con este 0,6 se recaudaba, cuidado, el 15% de todo el dinero. Es decir, que el impuesto es muy progresivo. El 0,6 paga el 15% de todo el impuesto de IRPF. Pero claro, subirlo al 60 sería subirlo en términos porcentuales alrededor de un 10 como media. Bueno, un 10 significaría que se recaudarían, en el mejor de los casos, 1.000 millones más. Recordemos, 1.100, recordemos, estamos hablando de un déficit de 100.000 millones de euros. No podemos ir con este tipo de pues barbaridades y que no se dirigen a la esencia del problema y que lo único que saben decir los políticos es que son ejemplarizantes. No son ejemplarizantes. Las subidas de impuestos nunca son ejemplarizantes, salvo del mal ejemplo. Ejemplarizante es bajar el gasto y cuadrar las cuentas sin machacar a la ciudadanía, no todo lo contrario. Esto, en todo caso, es anestesiante. ¿Anestesiante por qué? Porque la gente dice, bueno, yo estoy pagando muchísimos impuestos más de lo que creo que es justo que tendría que pagar, pero como los ricos pagan un poquito más, ya me conformo. Pues no, ni los ricos tienen que pagar tanto, ni los pobres tienen que pagar tanto, ni las clases medias tienen que pagar tanto. Aparte que esto, al final, lo que hace es ahuyentar a los ricos y al capital humano. Siempre estamos diciendo, en España no hay gasto en I+D, acumulación de capital humano, alto valor añadido. ¿Cómo lo va a haber si traemos a un científico bueno, a un directivo bueno, etcétera, les hablamos con el 60% de tipo marginal, ¿no? Y precisamente sobre tecnología, pues hay una noticia del día, ¿no? Bastante importante, al menos para mucha gente. Esto para mí es un ejemplo de la auténtica democracia del mercado, ¿no? Cuando la gente va a comprar y vota diariamente qué productos le gustan y está a la expectativa de que salga un nuevo producto, ¿no? Pues esto, la verdad, que mientras las cosas se hacen bien, es bastante ilusionante, más que los procesos electorales de los que a veces salen cosas bastante desagradables, ¿no? Y bueno, pues hoy, en la conferencia que ha dado Apple y donde se ha presentado el iPhone 5, pues bueno, desde luego ha generado una expectación, todos los periódicos lo siguen como si fuera un evento importantísimo y la verdad es que Apple pues ha tenido un éxito notable, no solo en el último año, sino en los últimos 10 años. Es la empresa ahora mismo con mayor capitalización del mundo, de empresas con cotización pública. Obviamente hay empresas que no cotizan en bolsa y que valen más, ¿no? Pero empresas cotizadas es la mayor del mundo, más, por ejemplo, que ExxonMobil. Es decir, estamos diciendo siempre hay escasez de materias primas, quienes tienen el petróleo controlan el mundo. Bueno, aquí una empresa que es al final de conocimiento, de información, de comunicación, el valor que tiene esta empresa es mayor que el de una petrolera tan importante como ExxonMobil. Y por dar algunas cifras, en el último año Apple ya tiene recorrido, o sea que no es que el último año haya sido cuando haya despegado. Bueno, pues en el último año la acción ha subido un 75% de precio, es decir, casi ha duplicado su precio. Y en los últimos 10 años, atención, ha subido un 9.000%. Es decir, ¿Qué hacíamos tú y yo? Prácticamente, no habíamos comprado. Perder el tiempo. Prácticamente se ha multiplicado por 100. ¿Esto qué significa? Pues que si en el año 2002, en lugar de comprarnos algún aparatito de Apple que valía pues 300 euros, 350, hubiésemos comprado acciones de Apple, pues hoy tendríamos 35.000, 40.000 euros solo de ese aparatito. Si nos compramos un ordenador de los buenos de Apple que podía valer 3.000 euros, pues tendríamos 300.000, bueno, o 3.000 dólares, tendríamos 300.000 dólares a precios de hoy de las acciones. ¿Y cuál ha sido pues la clave del éxito de Apple? Bueno, quizás sea un análisis un poco reduccionista, pero yo creo que hay al menos 3 claves. La primera, muy evidente, es la sensación de exclusividad, ¿no? El haberse orientado hacia un nicho de mercado pues muy sofisticado, exclusivista, etcétera, ¿no? Eso es muy claro en el resurgir de Apple cuando lanza los iPods, el MP3 de toda la vida, que lo único que tenía era un diseño más bonito y para algunos que eran un poco más funcionales, para otros era mucho más disfuncional que los aparatos tradicionales. ¿Esto qué le ha permitido a Apple? Pues cobrar por sus productos un sobreprecio mucho mayor que la competencia. ¿Por qué? Porque si eres exclusivo no tienes competencia directa, porque nadie más fabrica iPods. El que es de Apple es de Apple. Efectivamente, por tanto puedes cobrar un precio muy superior a tus costes. Por tanto, por cada venta ya saca mucho dinero. Luego, desde luego, el factor fundamental ha sido que Apple ha creado mercados enteros. Es decir, el mercado de los smartphones o el mercado de las tablets no ha sido el inventor previamente de las tablets, pero sí ha sido el que ha extendido ese mercado, el que ha creado ese mercado. Antes lo producían empresas marginales que no tenían salida. Apple fue el que ha conseguido crear un nuevo producto, un producto que antes no existía y que se ha convertido pues, en algo fundamental para la vida de los ciudadanos. Y eso le ha permitido captar a un montón de clientes, porque es el primero que lo sacó y por tanto al que fue todo el mundo a comprarlo, a márgenes muy altos de precio. Y el último es que, claro, si Apple se hubiese quedado estancado en sacar un producto una vez, pues los beneficios ya no crecerían ni seguirían en boga, ¿no? Pero Apple
está innovando continuamente, tratando de estar siempre 2 pasos por delante de sus rivales, y lo que está haciendo es, en cierta medida, fagotizar sus propios productos, comerse sus propios productos. ¿Por qué? Porque los nuevos modelos de iPhone desplazan a los antiguos modelos de iPhone, y eso lo que induce es a que la gente, como aprecia que hay una diferencia sustancial entre uno y otro, yo la verdad es que muchas veces no la veo, pero bueno, una diferencia sustancial entre uno y otro, pues que vaya en masa a comprar ese nuevo producto. Con lo cual, nueva demanda continua de productos con un alto margen de beneficios, y eso es también lo que está intentando implantar ahora, se dice, con el Apple TV, es decir, una nueva creación de mercado, o con incluso el Apple Car, que se llegó a hablar, ¿no? Es decir, sería pues unas nuevas líneas de producto con un margen muy importante. Si me permites, te meto ahí la cuñita del Apple Store. Sí, el Apple Store, Fundamental para todo el crecimiento ya exponencial, que es todo el que tiene un artilugio de este tipo, ya compra en el Apple Store, ya compra la música allí, sí, que ya te bajas en parte un mercado cautivo todos para los ti, ¿no? apps, todos los tal, o sea, te tiene totalmente enganchado. Vamos, El por profesor todos Raga lados. no le veo yo cara de Es que Apple. esto está todo escrito. Esto responde al modelo lo que llamamos snob goods, ¿eh? La gente tiene que tenerlo para distinguirse. Por lo tanto, hará colas, gastará el dinero que le piden. Y es el precio de la innovación, que es schumpeteriano puro esto. Efectivamente. Es el empresario innovador consigue un beneficio, el premio de la innovación, que se mantiene hasta tanto sale un producto competidor de la competencia. Con lo cual, el primer empresario tendrá que sacar otro nuevo producto que rompa otra vez el equilibrio de mercado y vuelva con la innovación a generar grandes beneficios. Eso está escrito. Con la salvedad. A mí lo que me molesta es que se hayan multiplicado esas acciones y nosotros con bonos del Estado, mirando a Toledo. nosotros perdiendo Es que el tiempo además con bonos del Estado. Es que siempre que lo cuenta Rayo dice lo mismo y dan ganas de coger un muro y derribarlo con la cabeza, porque desde luego... Bueno, eso pasó con Nokia. ¿Quién no tenía un Nokia hace Claro. todo el mundo? Y ibas comprando también según el Ahora Nokia iba avanzando. también pasaba con Terra, y con... No, pero digo con los aparatos, ¿no? Y llegó un momento exactamente que le ha comido, entonces no sabemos si hay otro que le acabará. Cuidado con Samsung, los Galaxy y todo eso, ¿eh? puede suceder Porque cualquier cosa, claro. ya he leído que se venden más Samsung Galaxy que iPhone. Claro, pero habría... Bueno, no lo sé, no he estudiado el mercado, pero habría que ver el spread también que le puede cargar cada uno. Si Apple vende los mismos, pero con mucho más margen de ganancia por vamos, unidad, que, pues... que le Sí, está está comiendo claro. un poquito... Es que al final ya que- cada generación se va diferenciando menos, y por tanto la sensación de exclusividad y de diferencia es menor, y por tanto ya no compites en calidad sino en precio, ya ¿no? comparas. Ya se va, digamos, estandarizando el modelo, comoditizando el modelo, y por tanto ya no eres capaz de cargarle tanto spread. Bueno, de todas en cualquier maneras, caso- perdona, Carmen, no, que sobre lo que ha dicho, que creía que ya nos metemos No, es en que faena, no. tampoco quiero meterme yo en el tema de Apple mucho más tiempo. No, Quería digo, hablar de por otros eso, asuntos. yo quería hablar de otra cosa ya. Pues abre fuego, Duco, lo que quieras. No, que quería decir que es muy complicado después de Rayo tener un mínimo de esperanza, solo hoy, un mínimo de optimismo, Toda la un noche mínimo, dice lo mismo, es verdad. un mínimo de fe, hoy. Pero hoy, hombre, vamos a ver, si el Constitucional alemán no hubiera aprobado esto, estaríamos llorando por los rincones. Ahora decimos, bueno, lo ha aprobado, pero resulta que te ha puesto la cláusula... Bueno, ya, pero lo otro sería mucho peor. Sí, yo creo que la decisión del Constitucional es blanda en el sentido de que prácticamente no cambia nada, creo yo. El tema es que... Bueno, pero si hubiera dicho que no, Rayo... Hubiera podido cambiar. Si hubiera dicho que no, es cuando... ¿qué hacemos? O sea... No, pues hacer lo mismo... Charlie, tenemos un problema. Hacer lo mismo que tocará hacer ahora para no acabar del mismo modo que si hubiese dicho que no, pero más rápido, y no sé qué. Bueno, pero quería añadir que a eso, que en principio... vamos a decir... No es mala noticia. Que es lo por que eso... se esperaba. Lo otro hubiera sido un poco desastre, porque es otra vez, vuélvete para atrás todo, y sabiendo cómo Europa, a la lentitud que avanza, pues hubiera sido muy complicado. Y luego, tenemos a la prima de riesgo un poquito por debajo o rozando los 400 puntos. Bueno, pues ahora resulta que he llegado a escuchar hoy que es que casi es preferible que no esté la prima tan baja, porque ya no hacemos nada más. Bueno, vamos a ver, o sea... Yo eso lo llevo diciendo hace tiempo. Que nos estamos volviendo locos, o sea, pero no era que la prima de riesgo, estábamos pagando una prima de riesgo excesiva que no se corresponde exactamente con lo que tendríamos que pagar, o es Alemania la que está pagando muy poco en relación, no sé, o sea, yo prefiero ser hoy, no me gusta
nada lo del impuesto a las plusvalías, pero bueno, entiendo que ya lo habéis comentado ayer, lógicamente. Pero hoy me parece que es un día para decir, bueno, vamos a ver, o sea, yo lo que creo que está haciendo Rajoy simplemente y sencillamente es ganar tiempo. O sea, es ver si el primo de Zumosol o el efecto Draghi le dura un poco más o un poco menos. Pero ganar tiempo ¿para qué? Pero yo ahí, para pedir, Carmen, que para siempre pedir estoy dinero. de acuerdo contigo, Hoy no. yo cambio el vocablo. Está perdiendo el tiempo. Claro. Es que el tiempo que pasa, el minuto que pasa hoy, ya no vuelve, no nos va a dar otra oportunidad. La decisión que teníamos que haber tomado, la medida que debíamos haber implantado hoy y no la hemos implantado, y hoy ya lo hemos perdido, ya veremos cuándo. No estamos ganando tiempo, estamos perdiendo el tiempo. Pero volviendo a lo del alemán, yo creo que es noticia importante. Hace apenas una semana, el IFO Institute alemán y mi amigo, su director y presidente, el Hans Werner Sinn, escribió un artículo apocalíptico en el sentido de, claro, es que en Alemania se cree en la Constitución y encima cumplen las decisiones del Tribunal Constitucional. Qué barbaridad. Claro, Qué barbaridad. esto en España suena Igualito que los catalanes. a naif. Hoy han Suena quitado la naif, bandera ¿no? del Ayuntamiento de Barcelona, creo. O sea, ya, vamos, perdón. Por eso, y entonces, el Tribunal Constitucional, apelando a la Grundgesetz, a la Constitución, hubiera dicho que no se podía, porque el problema es en qué medida Alemania puede asumir deuda de países externos. Y eso, como principio general, la Constitución lo prohíbe. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es buscar una interpretación idónea que no esté frontalmente en contra del principio constitucional y que permita ir desenvolviendo por interés general la situación en la que se encuentran. Alguna peguita tenía que poner, porque si no hubiera sido... No, hombre, poner condiciones, Claro. es que si no sabe que esto es la casa de Tocamerlo, claro. que si no pones condiciones, ¿no? Ahora, a mí lo que me da la impresión, estabais diciendo antes del gobierno, que lo que hace, cada vez que oigo, pues no sé, a Guindos o algún otro miembro del gobierno diciendo, le sale mucho la frase, a ver si con esto es suficiente. Esto a mí me suena siempre al mal estudiante, que dice, bueno, ¿qué tal llevas la asignatura? Y dice, hombre, para aprobar supongo que sí. El mínimo O sea, común un denominador, 2, sí. un 2 clarísimamente en el examen, ¿no? Tal como me lo comentó alguien cercano al gobierno, es estar siempre a un paso de la suspensión de pagos. Claro. A ver si es suficiente. a ver si con esto ya A ver si paramos. es suficiente. Hombre, tome usted, si tiene que tomar el veneno todo de golpe, y si tiene que ponerse una inyección de antídoto, póngasela toda, no se la ponga pequeña. Cúbrase las espaldas y crea un pequeñas colchón. dosis. A Claro. ver, si yo con eso estoy de acuerdo, o sea, si yo lo he dicho también, lo ya hemos sé que dicho, al final lo hemos... acabamos esta No, vez. pero a ver, que lo hemos dicho un montón de veces, que es que tenía que haber hecho un decreto ley de 200 medidas el día 7 bueno, el 7 no, porque están los niños con los regalos. El 9 de enero, vamos a poner. El 9 de enero usted tiene que presentar un decreto ley de medidas urgentes para pim, pam, 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 pam. Todas, como hizo Rato cuando ganó las primeras elecciones Aznar y como hizo Boyer cuando ganó Felipe González las primeras elecciones. O sea, decreto ley de medidas urgentes y ahí le pegas un zamarrazo a todo y se ha terminado. Y tienes 4 años para ir solventando el tema. Pero, dadas las circunstancias, pues claro, y no haciendo lo que hay que hacer, que es quitarle la grasa a las administraciones, entrar ya de lleno en todo lo que tiene que ver con el sector público. Ayer me contaba Benigno Blanco que si entras en la página web del Estado y de, no sé cómo me dijo, de las administraciones públicas y te metes en el sector empresarial y se te cae el alma a los pies de cómo es posible que se haya creado todo ese entramado que tienes que entrar para verlo, porque no es aquello de decir, es que decimos muy fácil, 400 empresas o 500 o 1000 empresas públicas. No, es que luego ahí hay de todo. Y de todo quiere decir personal, presupuesto, asesores, por supuesto, agujeros y tal. Entonces, en ese terreno es que no se ha hecho nada.
Si es que no sé si íbamos por 2 y me parece que hemos llegado a 6. La noticia del Constitucional alemán yo creo que bueno, es muy importante, pues lo estáis diciendo, pero tiene su eco también en la prensa de mañana, ¿no, Juan Ramón? Sí, efectivamente, pues tanto Expansión como 5 días pues recogen la noticia, ¿no? Expansión, el Constitucional alemán aprueba el fondo de rescate europeo, y 5 días pues va un poco por las consecuencias, ¿no? Alemania logra que el IBEX roce los 8.000 puntos y que la prima se enfríe a 400. Sobre todo porque, claro, se espera ahora que Rajoy pida un cierto rescate al BCE, al Fondo de Rescate Permanente o lo que sea. Y por ese lado, el economista apunta: Rajoy quiere saber qué nivel de prima activará las compras del BCE. Es decir, se ha hablado que la intervención del BCE consistiría en que cuando la prima se vaya muy de madre, digamos, entre a comprar deuda. Bueno, pues cuál es el nivel que considera que se ha ido de madre la prima para que entre a comprar. Sobre la prima de riesgo, que está en 400 puntos básicos, yo recuerdo hace, no sé si era un año hace aproximadamente, estábamos en la redacción y entró Dieter Brandau en la redacción alarmado diciendo que la prima de riesgo se había colocado cerca de los 300 puntos básicos en 275 y dijo, ojo que esto ya no estamos para bromas, es que la prima de riesgo está en 401 puntos, que es en lo que ha cerrado esta misma tarde, y aunque nos parezca que podemos hacer una fiesta con esto, son unos niveles que son muy, muy altos todavía. Es que llegó a estar en 600. Sí, claro, pero... 640, es que primero dijimos, el rescate, bueno, 300 estamos al borde del rescate. Bueno. Con 400 ya, ¿qué me vas a contar? Luego llegó a 500... Y luego casi a 600. No, entonces, a 640. A 600 y pico, iba a decir casi a 700. Entonces, dices, Yo bueno, recuerdo vamos a ver, que todos los economistas o que es que, a ver, de todas formas, contando. la situación es anómala. Es decir, una situación de 400 lo que indica es no sabemos si va a quebrar o si va a salir, pero que estamos ahí. Si se despeja la incertidumbre y sabemos que no quiebra, se irá a 100, y si sabemos que va a quebrar, pues se irá a 800. Pues eso es a lo que está esperando Rajoy. Pero es que Así eso es lo que tiene que evitar Rajoy, no le va a venir Draghi es 100, ya, pero el carácter... El efecto Draghi... Es a eso a lo que yo llamo perder el tiempo. Claro. Vale, pero él está esperando al efecto Draghi. Si se va a 100... Pues ganan tiempo porque la financiación, reconocerlo, la financiación... Pero que el problema de España ¿En cuánto no es... se abarataría la financiación? No, ¿cuánto dinero nos ahorraríamos en financiación de la deuda pública? No mucho. Y el problema de España, o sea, aunque España no pagara intereses por ninguna de su deuda pública, tendría un déficit en torno al 7%. Es decir, es que es insostenible. El problema de Italia sí es los intereses de la deuda. Porque Italia tiene superávit primario, es decir... ¿Tanto? Sí. Italia tiene superávit primario. No digo nosotros. Nosotros. ¿Tanto? El déficit primario de 2011 lo cerramos en el 6,5%. Y este año los gastos, digamos, de prestaciones y demás están subiendo y los ingresos cayendo unos 10.000 millones, pues estamos en el 7, con lo cual... Habrá que esperar el efecto que tiene el IVA, ¿no? Que tiene tantas esperanzas el gobierno. Bueno, el gobierno dice que con toda la recaudación aumentará 9.000 millones, que de momento no se están viendo por ningún lado. Por tanto, no estamos haciendo nada. Lo único que ha aumentado un poco es lo que han conseguido por el fraude fiscal, pero vamos... Sí, eso es lo único que... Y luego otra cosa, en el tema de las pensiones, la ley que creó el fondo, o sea, la hucha de las pensiones, dice que si durante 3 trimestres la relación del número de cotizantes con el número de pensionistas, y ya sabemos las cifras, desde el 2007 se han perdido 2 millones y pico de cotizantes, mientras que han aumentado en 600.000 los pensionistas, si eso durante tres trimestres se mantiene en colapso total, se puede hacer uso de la hucha de las pensiones. Quiero decir que habrá que igual hay que tirar de ahí para la revalorización de noviembre, que viene clarísima, y después para mantener el poder adquisitivo. Pero no olvidemos... Por si nos escucha alguien del gobierno, se puede usar la hucha de las pensiones para las pensiones. Sí, no, para las Porque pensiones. aquí hay mucho listo que lo que pretende es usar la hucha de las pensiones para otros fines. Para la revalorización de noviembre, quiero decir, para ajustarlas al IPC, que eso está por ley y lo tienes que hacer sí o sí. Y luego, si quieres mantener el poder adquisitivo de las pensiones, como ha dicho Mariano Rajoy, que es una línea roja que no piensa cruzar, bla, 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 pues a lo mejor hay que echar mano de la hucha de las pensiones. Podemos pensar que a lo mejor, perdona un momento, Juan Ramón, a lo mejor el gobierno está intentando meterle mano a las petroleras porque sabe que la revalorización de las pensiones depende del IPC y la actualización está a la vuelta de la esquina. Y dicen que es que nos va a costar un dineral. Y por eso podemos entender hoy reuniones como la de hoy del ministro Soria hablando con los responsables de las petroleras y diciéndoles, cuidado con los márgenes que estáis haciendo, que son altísimos, e intentad rebajar un poco el pistón. Para eso lo que nos gusta el mercado... Las dos cosas. Sí, también es verdad. Eso los que nos gusta el mercado libre también nos sienta mal, porque
no debe, la reunión entre un ministro y unas empresas debe de no existir nunca. Debería de estar prohibido por decreto eso. Un ministro no debe reunirse con las empresas del ramo. Usted lo que sí que puede hacer es un decreto de liberalización. Claro, la otra Abra parte usted el mercado. la otra parte que pretende Abra Soria. usted el mercado, pues, y para eso pero es que sobran sobra, conversaciones. Abra el mercado, que compitan, bajarán los precios sin necesidad de que usted coaccione. Porque yo, que siempre critiqué al PSOE, su instrumento de coacción, es decir, un ministro amenaza. Pero ¿cómo que un ministro amenaza? Un ministro tiene que llevar un proyecto de decreto al Consejo de Ministros y que se apruebe, punto. Es que, además, Y ir al Tribunal de la Competencia si cree que se están concertando los precios, porque eso también lo ha dicho Soria estos días. Ha dicho, no, es que yo voy a mandar que se haga una investigación para ver qué está pasando. Bueno, pues usted puede iniciar ese expediente de investigación por si es que hay, en fin, fraude a la competencia, porque se concertan, porque a ver, es que la gasolina cueste lo mismo en todos los sitios, como que huele y siempre ha olido y nunca ha pasado nada. Y dos, que el que quiera poner una gasolinera que la ponga y ya está. pero es Que la compre y que compre el combustible y el carburante aquí o donde le dé la gana. Donde quiera, claro, donde le Eso sea más es rentable y más liberalizar. barato. Si liberalizas de verdad no hace falta ir a un tribunal de defensa de la competencia, Claro. porque ya bajarían solo los precios, y si no bajan es que no pueden bajar, porque eso lo Claro. determina la competencia. Y aquí se está incidiendo mucho en que los márgenes son de los más altos de Europa, pero no olvidemos también que el consumo está cayendo y por tanto lo que están haciendo las petroleras es, como estamos ante un bien con una demanda muy inelástica, tratar de mantener Compensar, ingresos claro. subiendo márgenes. Pero es que, claro, se puede decir, pues qué injusto. Bueno, pero es que si vamos a ver cuánto están ganando Repsol, Cepsa, etcétera, por todo esto, en términos de activos, que es como se debe medir la cosa, están ganando un 4 o un 5%. Es decir, no estamos ante empresas, me refiero por el negocio de la comercialización de combustible, no estamos hablando de empresas absolutamente rentables que estén viviendo a costa del consumidor, y si tú hundes mucho esa rentabilidad, lo que se va a hacer es dejar de invertir y depreciar todas las estaciones de servicio. Bueno, una cosa No, más, pero al como igual que un montón de empresas que no han tenido ese margen, pues tampoco pasaría nada, no por orden gubernativa, sino por sentido común, tampoco pasa nada porque se le pida públicamente, oiga, pues usted, en vez de tener un 4 de margen, pues oiga, hay algunas que han tenido que chapar y otras que no sé qué, pues a lo mejor baje usted al 1. Pero es que esos márgenes lo que te demuestran es qué empresas han de sobrevivir porque hacen falta y de hecho cuáles de esas Claro, tienen que aumentar de tamaño y crecer, A nuestra etcétera. costa, pagando nuestra más caro la gasolina. No, a nuestra costa no, es decir, sí. No, es decir, los precios tienen que reflejar las escaseces relativas de las cosas. Si esto es escaso, pues o habrá que incrementar la cantidad o habrá que racionar nosotros su consumo. Pero si nosotros manipulamos artificialmente el precio, es que esa escasez relativa no se va a poder detectar y seguiremos malgastando recursos. Lo que sobra tiene que desaparecer, pero lo que hace falta y lo que tiene que crecer tiene que prosperar, y prospera con beneficios mínimamente aceptables, no con volviendo submarginales estas producciones. Bueno, no me gustaría que os marchaseis, como habitualmente se pasa mejor hablando mal de la gente que viene, y sé por dónde más o menos vais a ir en la noticia. Estás oxidado. Estoy un poco oxidado, Tú ¿verdad? estás Es que oxidado. doy mucho paso a vídeo, Tú sí. estás oxidado. Estoy oxidado, Tú estás sí. oxidado, Sí, compañero. sí. Te iba a decir por qué me lo preguntas, pero bueno, no voy a entrar en eso. Bueno, en fin, lo de Pachi López, un IRPF al 60% oxidado. para las rentas más altas. Ha enloquecido. Quedan 3 minutos, así que podéis ir Para por las donde rentas queráis. más altas, Ha no dice, enloquecido. para las rentas por encima de 120.000, Bueno, porque la suya es de 100.000. Sí. Pero si como dice, Que a él pero no si le como dice toca. Rayo si como dice Rayo, al final es pura demagogia, que es lo que le ha Eso es pasado a Hollande. Hollande al final, ¿qué ha hecho? Ay, que voy a poner un impuesto a los ricos, sí, y desde los 10.000 euros también, o sea, ha ido y ha barrido toda la escala del impuesto, o sea, que no nos cuenten ya milongas de que van a poner el impuesto a los ricos. Sí, efectivamente le han puesto el límite donde ¿cuánto gana un presidente de comunidad autónoma? ¿Cuánto tal? Pues un poquito por debajo. No vaya a ser que nos toque a Por nosotros. encima, son Bueno, 120.000 quiero decir, y él bueno, cobra bueno, 100.000. un poquito por encima o ellos Si por es debajo. verdad Sí, los eso es. datos que se han publicado, Sí, vamos. bueno. O sea, Hombre, si habitualmente da rabia ver, cuando uno ve la nómina, lo que tiene que pagar por IRPF, sea lo que sea, cuando ya uno ve encima que se llevan un 60%, en el caso, bueno, que se llevarían en el caso de que esto saliese adelante en el País Vasco, un 75%, en el caso de lo que quiere hacer François Hollande. Pues si en lo que Francia, quiere es que la alucinante. gente se vaya, pues se irá. será una hay invitación. un tema que no hay tiempo para explicarlo, pero sí para meter la inquietud. Se han revisado también los pagos a cuenta y las retenciones del IRPF.
Las retenciones de profesionales Han que entrado en estaban, vigor ahora el que 1 de estaban en el septiembre. 15%, entran en vigor del 15 al 21, la retención, que es una subida respetable. Pero ¿cuál es, además, un apunte que pasa muy desapercibido en la normativa? Es que rige no la fecha de la factura, que es lo lógico, la fecha de la factura del servicio, como pasa con el IVA, por eso enfada cuando son consumos anteriores y pagas al nuevo IVA, pero en este caso no importa la fecha de la factura, sino la del pago. Entonces, el profesional, por ejemplo, que ha facturado el día 31 de agosto por sus servicios del mes de agosto con una retención del 15%, la empresa le pagará el día 2, por ejemplo, o el día 3, le hará la transferencia, aplicándole una retención del 21. Es la cosa más absurda, más abstrusa y más disparatada que se puede imaginar. Solo por hambre de dinero, ¿no? Solo por hambre de dinero. Pero para ver que en todas partes cuestionaba es solo un titular del Economista, porque no solo el PSOE es confiscatorio, que también lo es. El Economista, los expertos tachan de confiscatoria la nueva fiscalidad a las plusvalías. Hombre. Es que a mí lo de la bolsa me tiene a mal traer, lo digo muy en serio. En todas partes. O sea, te criban todo tu dinero y decides invertirlo en bolsa para sacar algo de beneficio y también tienen que pagar. Imagínate que suben el IRPF al 60 y encima lo de las plusvalías, con lo cual a corto plazo la bolsa ya se te va a un tipo máximo del 60. Se acaban siendo solo las acciones, que veremos a ver luego la letra pequeña. Sí. ¿Esto que no sean también dividendos. Bueno, dividendos no. ¿Esto lo dice el Economista? Sí. Pues me opongo. Me opongo, porque un impuesto, por grande que sea, sobre las plusvalías no puede ser confiscatorio. Porque un impuesto confiscatorio es el que disminuye el patrimonio, no el que disminuye la ganancia. Entonces, precisamente, un impuesto sobre plusvalías recae, la base tributaria es la ganancia, no el patrimonio que la ha producido. Por lo tanto, ahí yo creo que habría que afinar el concepto. A mí lo que más me sorprende digamos que es una barbaridad. Es rapiña. Es una barbaridad, no, sí, que es rapiña. Y que también consideren igual al que lo vende en media hora que al que lo vende en 11 meses, claro. y 25 días. Sí. Hombre, no me fastidie, hombre. Te buscas a lo mejor ese señor a los 11 meses ha encontrado una ventanita de oportunidad para vender, que se ha quedado pillado ahí porque entró en enero, porque le dijo un amigo, yo le dije, oye, cómprate tal, y la fastidié, que lo suelo hacer, por eso ya no digo nada, y entonces luego en noviembre encuentra una ventanita y va a vender y resulta que le meten el zarpazo, hombre. No tenemos tiempo para más. Hoy ha sido un día espléndido. La verdad es que sí. Bueno, nos vamos a ir contentos a la cama. Medio lleno. Carmen Tomás, gracias y buenas noches. Don José Raga, muy buenas noches, gracias. Juan Ramón Rayo, mañana te vemos. Hasta luego. Nosotros tenemos que hacer una pequeñísima pausa, lo hemos pasado bien, una pequeña pausa y enseguida la cultura. Es la noche de César, con Juan Pablo Polvorinos. Muy buenas a todos.